Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva ocasión para revisar juntos nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Y queremos revisar nuestro estudio bíblico de congregación, que es lo que corresponde para esta semana del 29 de agosto al 4 de septiembre. Para esta ocasión tenemos la lección 18, el título ¿Cómo saber quiénes son los verdaderos cristianos? Es la primera vez que vamos a analizar solo una parte de esta lección 18. Siempre hemos revisado completamente la lección, pero esta vez solo vamos a ver los 5 puntos que son lo inicial de esta lección 18. Así que vamos revisando los puntos. En la página 75 de nuestro libro tenemos entonces la introducción. ¿Cómo podemos saber quiénes son los verdaderos cristianos si millones y millones de personas afirman ser cristianas aunque tienen distintas creencias o valores morales? Así que empezamos con el primer punto. ¿Qué es un auténtico cristiano? Y para esto se nos recomienda leer Hechos capítulo 11 y el versículo 26. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía, y durante todo un año se reunieron con la congregación y enseñaron a una multitud bastante grande. Fue en Antioquía donde, por dirección divina, a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La pregunta decía, ¿qué es un auténtico cristiano? Son los cristianos o seguidores de Cristo. Y estos se les caracteriza porque deben obedecer las enseñanzas de Jesús y basar sus creencias en la Biblia, igual que lo hizo Jesucristo. Por eso es que aquí el texto de Hechos 11:26 se indicaba que por primera vez se les identificó de esa manera con ese término cristianos. Y aquí podemos subrayar en las letras negritas, que es el punto principal de este punto 1, si permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos. Esa es la característica de un auténtico cristiano. Veamos el punto 2. ¿Cómo demuestran amor los verdaderos cristianos? Lo demuestran con obras, dedicando tiempo a otros, animándolos y ayudándolos. Esto lo hacen en imitación de Jesucristo, puesto que Él mandó que se amen unos a otros tal como yo los he amado. Ese es un punto principal de aquí del punto 2, lo que está indicando en Juan capítulo 15, versículo 12. Así que ese es lo que se debe hacer, no solo decirlo, sino demostrarlo. Ahora pasamos al punto 3. ¿Cuál es la labor principal de los verdaderos cristianos? Aquí tenemos que leer 2 textos. El primero es Hechos 5:42. Y todos los días, sin parar, seguían enseñando y declarando las buenas noticias acerca del Cristo Jesús en el templo y de casa en casa. Ahora leamos el capítulo 17, versículo 17 del mismo libro de los Hechos. Así que se puso a razonar en la sinagoga con los judíos y con otras personas que adoraban a Dios, y todos los días hacía lo mismo en la plaza de mercado con los que estuvieran por allí. Volviendo a la pregunta 3, ¿cuál es la labor principal de los verdaderos cristianos? Predicar las buenas noticias del reino de Dios, como está aquí en Lucas 9:2. Por eso hay que marcarlo porque es el punto principal, las letras en negritas. Además, los primeros cristianos predicaban en sus lugares de adoración, mediante los discursos, las lecturas que daban de lo que entonces había de la palabra de Dios. Y también lo hacían, como vimos en Hechos 5:42 y 17:17, tanto de casa en casa, en los hogares de las personas, como en otros lugares públicos. Hoy, los verdaderos cristianos también siguen ese modelo y ese ejemplo. Por el amor que tienen al prójimo, dan con gusto su tiempo y sus energías para dar consuelo y esperanza a las personas.
Ahora pasamos a la página 76. Tenemos Profundicemos en el tema. Veamos en qué se diferencian los verdaderos cristianos de otras personas que no siguen ni el ejemplo ni las enseñanzas de Jesús. Tenemos que ver el punto número 4. El título es Buscan la verdad de la Biblia. Ahora dice, no todos los que dicen ser cristianos reconocen el valor de las enseñanzas de la Biblia. Recuerden que hemos estado hablando aquí de los verdaderos cristianos, no de los que dicen serlo. Aquí se nos recomienda ver el video y luego de verlo, que dura aproximadamente 5 minutos con 11 segundos, contestar la siguiente pregunta. Algunas iglesias llamadas cristianas trataron de impedir que la gente conociera las enseñanzas de Jesús. ¿De qué manera lo hicieron? Viendo el video se puede resumir que confundieron la verdad, creando costumbres y doctrinas falsas que reemplazaron lo real, la verdad o lo bíblico. También se atrevieron a poner los mensajes de la Biblia en un idioma que pocos usaban o ni siquiera sabían, como era el latín. También persiguieron y torturaron a los que predicaban las buenas noticias del reino. Todo eso hicieron para tratar de impedir que la gente conozca las enseñanzas de Jesús. Ahora necesitamos leer Juan 18:37. Así que Pilato le preguntó, ¿o sea que tú eres rey? Jesús le contestó, sí, tú mismo estás diciendo que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Ahora viene la sección como pregunta, según lo que dijo Jesús, ¿cómo se puede saber quiénes son los cristianos que están de parte de la verdad? Como vimos en la respuesta que Jesús dio en Juan 18:37, los que dan testimonio de la verdad se sabe que están de parte de ella. Y también los que escuchan su voz, es decir, ponen en práctica lo que Jesús enseñó. Eso es lo que dijo claramente Jesús en la respuesta que le dio a Pilato. En este dibujo vemos a dos cristianos de esa época revisando lo que entonces había todavía escrito de la palabra de Dios en los rollos, en los manuscritos. Así que ellos están viendo el valor de la palabra de Dios y preparando sin duda para hablar a otros de este mensaje. Ahora veamos el punto número 5. Predican la verdad de la Biblia. Aquí se nos indica que Jesús encargó a sus discípulos antes de que subiera al cielo la misión que todavía se debe mantener. Para esto debemos leer Mateo 28, 19 y 20. Así que vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Bautízanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Y recuerden, estaré con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Y ahora leemos Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Viendo el punto 5, entonces, después de la lectura, dice, ¿hasta cuándo y hasta dónde se tendría que predicar? Uniendo los dos versículos o los dos textos bíblicos que hemos visto sería hasta el fin de la conclusión del sistema y se debe llegar hasta la parte más lejana de la tierra, y es lo que se ha hecho hasta nuestros días. Por eso tenemos aquí este dibujo donde se ve a dos cristianos que ya en esa época, después de recibir el mandato bíblico, están hablando en la puerta de los hogares de las personas, están comunicando lo que Jesús les enseñó. Así que hermanos, hasta aquí llegamos en nuestro estudio bíblico de congregación para esta ocasión, hasta la página 76, hasta el punto número 5. Esta es la asignación que tenemos para esta semana, del 29 de agosto al 4 de septiembre, en cada una de nuestras congregaciones.
Así que esperamos el poder disfrutar de nuestra reunión de entre semana, prepararnos bien, comentar, que es muy importante hacerlo, y por supuesto también estar atentos a los comentarios de nuestros hermanos. Esto es lo que teníamos que revisar de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Esperamos disfrutar nuestra reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima ocasión.